Bueno, para realizar el registro de un proyecto, vienen aquí al menú de proyectos de base tecnológica y registran un nuevo proyecto acá. Bueno, cuando ya estén en el formulario, el primer campo que pide llenar es la idea de proyecto. Esta idea de proyecto tiene que haberse aprobada previamente por el comité de ideas. Si una idea no fue aprobada en el comité o no ha pasado por el comité, no se puede crear un proyecto con esa idea. Entonces, buscamos la idea aquí en la lupa y podemos conseguir cualquier idea que haya sido aprobada en el proyecto, en el comité, perdón. Eh, el nombre del proyecto por defecto va a tener el mismo nombre de la idea, pero en caso de que lo quieran cambiar, se pasa sin ningún problema. El área de conocimiento, simplemente seleccionan qué área de conocimiento se adapta a este proyecto. En caso de que no haya un área de conocimiento en esta lista, simplemente seleccionan otro y digitan esa otra área de conocimiento. Bueno, en este caso le voy a poner que es corta revolución industrial. La sublínea aparece en todas las sublíneas de tecnologías virtuales porque este perfil está asociado a la línea de tecnologías virtuales. Y estuviera asociado a la línea de biotecnología, van a ser todas las sublíneas de esa línea de biotecnología. Entonces, seleccionamos cualquiera, la que más se adapte al proyecto. Aquí hay una serie de 6 preguntas que simplemente tienen dos opciones. En este caso, TRL que se pretende realizar, TRL 6 o TRL 7 u 8. Seleccionan cuál de las dos es. En este caso, va a seleccionar TRL 7 u 8. Recibe a través de fábrica de productividad. Seleccionan si sí o no. Lo mismo va para recibir a través de área de emprendimiento SENA. Marcan si sí o no. Aquí dice, el proyecto pertenece a la economía naranja. En caso de seleccionar sí, tienen que digitar cuál es ese tipo de proyecto de economía naranja. Si lo seleccionan no hay necesidad de hacerlo. Si el proyecto está dirigido a personas en condición de discapacidad, se marca sí o no. Y en caso de que se marque sí, a qué tipo de personas en condición de discapacidad está dirigido. Y por último dice si está articulado con C tema sí. En caso de que sí, seleccionan sí y se les va a desplegar un campo para seleccionar, para digitar el nombre del actor C tema sí. Bueno, aquí ya no ya nos va a permitir seleccionar los talentos que van a participar en el proyecto, que son los que van a desarrollar el proyecto. Hay dos tablas. Está la tabla, hay dos tablas en dos desplegables. Entonces, el primer desplegable es este de color azul, que es donde se muestran todos los talentos de Tecnoparque. Entonces, aquí podemos buscar los talentos que previamente hemos registrado en el apartado de talentos. Entonces, en este caso voy a buscar un talento y lo voy a asociar al proyecto. Voy a asociar este y voy a asociar otro talento. No hay un límite de talentos, pueden ser los talentos que vean necesarios. Bueno, aquí seleccionamos, en la tabla verde nos va a mostrar cuáles son los talentos que van a participar en el proyecto. Entonces, en la azul muestran todos los talentos de Tecnoparque. Se puede filtrar por documento de identidad o por el nombre de talento. Y ya que en este desplegable verde nos muestran los talentos que van a participar, que son los que previamente hemos seleccionado. Cuando ya tengamos todos los talentos listos, debemos seleccionar cuál de esos talentos es el talento interlocutor. El talento interlocutor solamente puede ser uno por proyecto. Entonces en este caso va a ser este. Ya aquí abajo tenemos varios campos que nos van a permitir visitar los objetivos, tanto específico como general, y el alcance del proyecto. Entonces, en este primer campo nosotros simplemente digitamos el objetivo general del proyecto. Después digitamos el alcance del proyecto. Estos dos campos tienen límites. El límite también cuenta en espacio. El límite de caracteres del objetivo general del proyecto es de 500 caracteres y el límite de alcance del proyecto es de 1000. Ya cuando tenemos estos dos, ya podemos llenar los campos de los objetivos específicos, que son 4 y todos son obligatorios. Entonces,
digitamos un primer objetivo específico, digitamos un segundo objetivo específico, un tercero y un cuarto. Y ya por último tenemos que agregar los dueños de la propiedad intelectual del proyecto. Todo proyecto debe tener por lo menos un dueño de propiedad intelectual. En este momento, si yo trato de realizar el proyecto, no me va a permitir, porque nos dice que debe haber por lo menos un dueño de la propiedad intelectual. ¿Quiénes pueden ser dueños? Pueden ser talentos, empresas o grupos de investigación, que ya ahí en otros videos se explica cómo se crean cada uno. Entonces, en el caso de propiedad intelectual, simplemente presionan el botón de agregar y buscan, al igual que hicimos anteriormente en los talentos que van a participar en el proyecto, se filtra y se busca cuál de todos esos talentos es el dueño de la propiedad intelectual. Se pueden combinar dueños, por ejemplo, un dueño puede ser un talento y a la vez una empresa, o pueden ser una empresa en grupo de investigación. Lo que sí es que tiene que haber por lo menos uno. No hay un límite pues de dueños de propiedad intelectual. En este caso vamos a decir que también el dueño de la propiedad intelectual es una empresa. En este caso voy a digitar que es el SENA. Entonces lo busco y lo asocio con este botón. Ya para cerrar estas alertas, estas ventanitas, simplemente se le da a cerrar o se le da clic afuera de la ventanita. Ya cuando tengamos todo en orden, procedemos a realizar el registro. Entonces guardar y registro exitoso. Es este proyecto. Todos los proyectos que registran siempre van a iniciar en fase de inicio. Entonces, ¿cómo es que se mueve un proyecto de fase de inicio a fase de planeación y de planeación a ejecución y de ejecución a cierre? Eh, Eso lo hace el dinamizador. El dinamizador siempre va a estar moviendo un proyecto de una fase a otra. Entonces, en este caso, para así decirlo, gestionar el proyecto, buscamos el proyecto en el menú de proyectos y le damos aquí en la lupa que dice detalles. Y una vez dentro, podemos ver pues los datos que nosotros registramos y los podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, que hay 2 talentos, pero faltó uno por agregar, entonces simplemente buscan ese último talento y lo agregan, no hay ningún problema. Vamos a agregar un talento así aleatorio, por ejemplo, y ya cuando los tengamos simplemente presionamos modificar. Y cuando se modifica podemos volver a verificar que es en efecto ese talento que nosotros agregamos se guardó en la base de datos. Nosotros esta información siempre la vamos a cambiar cuando el proyecto esté en fase de inicio. Si el proyecto ya cambia de fase, toda la información ya no se puede cambiar. Entonces, para esto es necesario subir unos entregables. Esos entregables, cada proyecto tiene unos entregables que se viven por fase. Entonces, como estamos en la fase de inicio, nosotros tenemos que subir unos entregables de esta fase. Entonces, en la fase inicio hay 4 entregables, que son el formato de confidencialidad y compromiso, el documento del titular, el manual de uso y infraestructura y los formularios de confirmar del gestor y talento. Este último entregable siempre lo va a generar la plataforma, enseguida les muestra cómo lo hace. Entonces, primero que todo, tienen que seleccionar qué entregables se van a subir. Pues es recomendable que si es posible pueden subir todos los entregables en un solo archivo y si no, pues suben un archivo por entregable. Entonces lo seleccionamos y aquí en este cuadro blanco dice arrastra los archivos aquí para subirlos, o si le das clic se va a abrir un explorador que tiene se va a abrir un explorador que te muestra los archivos que hay en el computador y simplemente buscas el archivo en el computador y lo subes. En este caso voy a subir por ejemplo este archivo. Hay un límite, el límite de tamaño de un archivo que se puede subir es de 50 megabytes. Si es más grande no se puede subir por temas pues, de almacenamiento. De tal manera es muy difícil pues que haya un archivo que pese más de eso,
y que sea una evidencia además. Bueno, entonces cuando ya hemos subido los archivos, aquí abajo se pueden ver los archivos que nosotros hemos subido. Entonces en este caso voy a guardar los cambios, y si yo guardo los cambios, bueno, vuelvo pues al menú de proyecto. Entonces ingreso otra vez a mi proyecto, y si me voy a los entregables, ahí quedan, ahí siento los entregables. El dinamizador siempre va a poder ver los entregables de cada proyecto y de cada fase de ese proyecto. Entonces ahorita pues lo vamos a ver qué es lo que ve el dinamizador en esta parte. Y con respecto a este último entregable que dice formularios confirmar el gestor y talento, ese es un acta de inicio que genera la plataforma. Entonces ustedes simplemente se dirigen a la fase de inicio del proyecto, y aquí dice descargar formulario. Si ustedes le dan clic, se va a ver, se les descarga un archivo PDF con los datos pues que ustedes ingresaron del proyecto. Es una acta de inicio pues dulce, sencilla de toda la vida. Entonces dice título del proyecto, los datos, cuál fue la idea, el nombre de la idea del proyecto y todo lo que ustedes ingresaron. Están los objetivos específicos, objetivo general, los datos de la propiedad intelectual, y por último sale las firmas, salen los espacios para poner las firmas. ¿Quiénes lo firman en un primer inicio? En un inicio, ¿quiénes firman esta acta? El gestor y el talento interlocutor. Los gestores lo único que tienen que hacer es descargar el archivo, lo imprimen y lo hacen firmar por el talento interlocutor, y también lo firma el gestor. Que ya una vez que tienen todo eso, simplemente lo escanean y suben la evidencia a la plataforma. Y este botón aquí que dice solicitar al dinamizador que apruebe la fase de inicio es algo que tienen todas las fases del proyecto. Esto lo único que hace es enviarle una notificación al dinamizador pidiéndole que por favor apruebe la fase de inicio de ese proyecto. En caso de que, bueno, también se puede hacer en las demás fases. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si nosotros presionamos este botón? Simplemente se le va a enviar una notificación al dinamizador, que lo vamos a ver. Dice, notificación exitosa. Se le envía una notificación al dinamizador para que apruebe la fase de inicio del proyecto. Entonces, ahí sale. Bueno, voy a loguear como dinamizador para poder aprobar esta fase. Entonces ya cuando el dinamizador cuando el gestor ya tiene todo eso, cuando él decide enviar la notificación. ¿Qué es lo que ve el dinamizador en esta fase? Entonces el dinamizador cuando loguea, él lee en la campanita aquí en la derecha, él ve las notificaciones. Y ahí dice, el gestor ha solicitado para la fase de inicio, y te muestra el código del proyecto y el nombre del proyecto. Si el dinamizador le da clic, lo va a llevar a la fase de inicio del proyecto, y él va a poder ver toda la información que ustedes han digitado, que el gestor digitó en la fase de inicio del proyecto. Entonces puede ver los dueños de la propiedad intelectual, los talentos que participan, sí, y todo. Y abajo él ve los entregables que el gestor subió en esa fase. Si el gestor ve que todo es, si el dinamizador, perdón, ve que todo está en orden, él simplemente aprueba la fase de inicio y listo. Le sale un mensaje para confirmar, él marca sí, y ya cuando hace esto nos vemos que este proyecto ya está en fase de planeación. En fase de planeación, ¿qué es lo que hace el gestor? Muy sencillo, simplemente se solicitan los entregables. Entonces fase de planeación, abre detalles y ya se puede desplazar a la fase de planeación. No nos podemos desplazar de una fase a otra sin antes haber sido aprobada, me explico. Si estamos en fase de planeación, no podemos ir a fase de ejecución porque directamente va a salir error. Bueno, entonces, la fase de planeación son solamente subir dos entregables que son el cronograma del trabajo y el estado del arte. Se sube igual que en la fase de inicio, simplemente presiona clic y se abre pues un explorador con los archivos del computador. Posiblemente no se vea pues el explorador pues por el programa de grabación, pero por ejemplo voy a subir esto.
Ahí se subió, el archivo se subió con éxito y ahí se pues el archivo. En caso de que hayamos subido un archivo que no era, lo único que tienen que hacer es buscar el archivo y eliminarlo. Y ya, cuando ustedes hacen eso, ya ese archivo se quitó de este proyecto. Entonces, cronograma del trabajo. Lo seleccionan y listo, no hay problema. Seleccionan estos dos y presionan modificar. Modificación exitosa, listo. Al igual que en la fase de inicio, también se puede solicitar al dinamizador que apruebe esa fase de planeación. No siempre es obligatorio, o sea, el dinamizador puede aprobar fase de proyecto sin necesidad de que el gestor haya enviado una notificación. Entonces, en este caso no voy a enviar una notificación para esta fase, simplemente voy a loguear como dinamizador, el dinamizador viene a proyectos, él busca el proyecto que va a aprobar, que en este caso es este software de ventas, y presiona el botón de detalles. De primera siempre van a salir por la fase de inicio, pero ya se puede, por así decirlo, avanzar. Entonces en este caso avanzamos a fase de planeación y ahí vemos que según el gestor sí se ha subido el cronograma de trabajo y el estado del arte. Y los entregables también. Si todo está en orden, el dinamizador aprueba la fase de inicio, al igual que, perdón, aprueba la fase de cierre, al igual que lo hice en la fase de inicio. Aprobar fase de planeación. ¿Está seguro que se va a aprobar la fase de planeación de este proyecto? Sí. Y ese proyecto ya entró en ejecución. El gestor ejecución que tiene que hacer hace casi lo mismo que en la fase de planeación, que es simplemente subir entregables. En este caso solamente subí un entregable que es los seguimientos y usos de infraestructura. Esto lo genera la plataforma, este archivo lo genera la plataforma. ¿Y cómo se genera? Muy fácil. Aquí dice, para descargar el seguimiento y uso de infraestructura del proyecto, presiona el botón con el icono de PDF. Ustedes simplemente seleccionan ese botón, lo presionan y se les abre otro PDF. Bueno, aquí no se ve pues bien por temas de estilos, pero ustedes en la plataforma que tienen ahí arriba, que tienen pues, que usan, si lo pueden visualizar mejor. Aquí se vio así simplemente porque está en un entorno de pruebas. Bueno, el caso es que al final del archivo se ven, se ven los espacios para las firmas. Simplemente lo descargan, lo firman y ya lo suben escaneado a la plataforma. Bueno, en este caso voy a subir por ejemplo esto, que es un archivo Excel. Y ya simplemente selecciono segmentos y usos de infraestructura. Lo seleccionan y presionan modificar. Ahí dice que los entregables de la fase de ejecución se han modificado. Ahora volvemos con el rol de dinamizador. Vamos al proyecto y lo buscamos. Entonces si nosotros nos vamos a fase de ejecución del proyecto, vemos pues que ya se subió ese entregable. Y ya el dinamizador toma la decisión de aprobar esa fase. Aprobar fase de ejecución, lo selecciona y sí, se aprueba. Entonces ya en este momento el gestor ya puede entrar a la última fase del proyecto, que es la fase de cierre. El proyecto pues aún no está en fase de cierre porque ese proyecto entra a esa fase cuando se ingresa pues ya la fecha en la que se cerró el proyecto. Entonces viene fecha de cierre y es un formulario parecido pues al formulario de inicio que tiene estos datos. Entonces el primero es muestra qué TLL se obtuvo. Entonces aquí ya hay tres opciones, TLL 6, 7 u 8. Entonces pues marcan el que obtuvieron, en este caso un TLL 7. Aquí marca dirigido a emprendimientos en así o no. Entonces marcan sí o no. Y costo aproximado del proyecto. Este valor lo arroja la plataforma, ustedes no lo digitan. Esto pues se calcula en base a los usos de infraestructura que haya tenido el proyecto. Objetivos cumplidos. Aquí salen puestos los objetivos que ustedes digitaron en la primera fase.
Entonces simplemente marcan cuáles se cumplieron y cuáles no. En este caso, digamos que solamente se cumplieron los 3 primeros objetivos, que el cuarto objetivo no se pudo alcanzar por X o Y motivo. Aquí, conclusiones y siguiente paso del proyecto. Simplemente poner unas conclusiones y qué es lo que se espera del proyecto pues para el futuro. Por ejemplo, que el proyecto se espera que ingrese a fase 2 o que va a haber un proceso de patentamiento. Eso ya lo decide el gestor del proyecto. Este campo pues tiene un límite de 1000 caracteres contando espacio. Y ya al final eh, se tienen que escribir unas evidencias de TRL. Entonces son 4 evidencias que son evidencias de prototipo, evidencias de modelo de negocio, de pruebas documentadas y evidencias de normatividad. Cada una de estas evidencias tiene un máximo de 300 caracteres. Aquí simplemente digitan qué es lo que hicieron, no más, porque ya después en los entregables de esta fase se les pide subir ya pues, los archivos con todo ya más detallado. Pero por aquí simplemente pues ponen qué es lo que entregaron y listo. Prototipo de productos, evidencias de pruebas documentadas, pruebas, evidencias de modelo de negocio y evidencias de normatividad. Evidencias de normatividad. Y presionan el botón de modificar. Entonces ahí el proyecto ha sido modificado satisfactoriamente. Si nosotros nos vamos a ese proyecto en la fase de cierre, vemos pues que los cambios sí se hicieron respectivamente. Y vamos al tema de los entregables. En la fase de cierre, ¿qué se pide? Son 2 entregables nomás, que son las evidencias según el TRL, que es lo que ya les mostraba, que ya aquí se suben pues las evidencias más detalladas, y los formularios confirman el gestor y talento. Esto es un acta de cierre que lo genera la plataforma también. Al igual que el acta de inicio, simplemente lo firman por el talento, por los talentos del proyecto y por el gestor. Ya lo firman y lo escanan y se sube como una evidencia. En este caso simplemente voy a subir la evidencia según el TRL. Entonces es lo mismo. Arrastra los archivos aquí o presiona el botón y se abre un explorador pues con los archivos del computador y simplemente lo suben. Entonces voy a subir este archivo, por ejemplo, el archivo se subió y presiono el botón de modificar. Los entregables del proyecto en la fase de cierre se han modificado. Ahora bien, nos falta otro entregable que es el acta de cierre. Esta acta de cierre lo genera la plataforma como ya lo había dicho. Entonces va a la fase de cierre y dice descarga el formulario y lo descargan. Esperamos a que cargue y como ven es prácticamente otro acta, pero ya con los datos de la fase de cierre. Entonces muestra los objetivos y si se cumplió, sí o no, y las evidencias de TRL, y se hace firmar por el gestor y por el talento interlocutor. Entonces lo voy a guardar en mi computadora y ya supongamos pues que lo hice firmar por las dos personas, por el gestor y el talento interlocutor. Entonces simplemente vengo a la fase de cierre y ya selecciono que voy a subir este entregable y vuelvo a abrir el explorador pues del equipo y busco el archivo y lo subo. En este caso se llama acta de cierre. Esta acta de cierre se puede descargar. Si se presiona el botón para descargar, se muestra pues el archivo PDF. Bueno, ya cuando tengan esto listo, se presiona el botón de modificar. Presiona el botón de modificar y ya el proyecto, digamos, puede estar listo para entrar en fase de cierre. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de la notificación pues, de la plataforma, que simplemente es presionar este botón que dice solicitar al dinamizador que apruebe la fase de cierre y le va a llegar una notificación al dinamizador. Lo voy a hacer. Dice
se le envía una notificación al dinamizador para que apruebe la fase de cierre del proyecto. Ok. Ahora yo lo veo como dinamizador, voy a ingresar como dinamizador y el dinamizador aquí dice, el gestor ha solicitado para la fase de cierre. Entonces ya el dinamizador viene, le da clic y lo lleva directamente a la fase de cierre del proyecto. Entonces pues ve toda la información del gestor en esa fase y ve los entregables. Ya cuando el dinamizador ve que todo está en orden, él dice así, voy a aprobar esta fase. Entonces aprueba la fase de cierre. ¿Está seguro de aprobar la fase de cierre de este proyecto? Selecciona así. Y la fase de cierre se aprobó. Cuando pasa esto, al gestor le va a llegar una notificación. ¿Y qué es lo que hace esta notificación? Simplemente le dice que el gestor, el dinamizador, ya aprobó la fase de cierre. Dice proyecto aprobado en fase de cierre. Cuando está aprobado, el gestor puede ir a buscar el proyecto en el menú de proyectos o le puede dar clic a la notificación. Entonces cuando lo hace, ve que ya toda la información ya no se puede cambiar, que esa información por así decirlo quedó bloqueada y ya no se puede cambiar. Simplemente al final del formulario ya digita la fase la fecha de cierre del proyecto. Entonces simplemente viene a que se cerró tal día, listo. Pues abre el calendario y selecciona el día que se cerró. Ya le da a cerrar proyecto. Ya dice que el proyecto se modificó y ya ese proyecto está en fase de cierre. Si nosotros vamos a los detalles de este proyecto, ya vemos que no se puede modificar nada y que todo queda ahí, que todos los entregables quedaron ahí abajo. Siempre van a poder ver los entregables por cada fase y la información por cada fase. También pues tiene un añadido que se puede ver un historial de movimiento, que es por así decirlo, muestra cuando el gestor inició el proyecto y cuando lo aprobó el dinamizador y todo. Entonces en este caso dice que el proyecto fue creado este día, que el dinamizador aprobó la fase de inicio el día tal a la hora tal. Se ve pues muy detallado todo. Y listo, eso sería todo el proceso de un proyecto, de cómo crear un proyecto y llevarlo a fase de inicio, la fase de planeación, ejecución y cierre.